La razón por lo que este salmo es muy importante es porque es un salmo mesiánico. Hay muchos salmos mesiánicos, pero este es el primero de ellos. Es el primero que aparece. Un salmo con referencias al Mesías. Los salmos mesiánicos normalmente tienen un mensaje profundo que tiene que ver con Cristo, con Dios, con no solo el mensaje del Mesías, sino también su misión. Vamos a ver algunos versículos. Antes de entrar en detalles, si recordamos cuando estudiamos el Salmo 1, en el Salmo 1 teníamos una explicación sobre la relación que había entre las personas que se dedicaban al Señor en sus vidas y el fracaso final de aquellos que le dan la espalda deliberadamente a Dios. Pues aquí en este salmo se muestra, podríamos decir, un mensaje que sería a continuación, pero que es diferente. Se muestra la inutilidad de la rebelión universal que la sociedad hace hacia el Señor. Hay rebeliones que en un momento dado de nuestra historia sirvieron para algo, fueron la liberación de un pueblo, la liberación de unas ideas, pero la rebelión contra Dios, la propia Biblia ya nos manifiesta que es una revelación que no tiene sentido porque precisamente no va en el camino de la vida o de la mejoría. Es una rebelión fallida. Es un salmo que nos muestra también la bienaventuranza de aquellos que confían en el Señor. Vamos a leerlo antes de analizarlo. Me gustaría que podamos tener la oportunidad de leerlo. Es un salmo pequeñito, el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dice el último versículo, el versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurados todos los que en él confían. Muchas veces cuando leemos estos textos, la verdad que la poesía judía es muy bonita, pero también un tanto directa para lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestras poesías. Normalmente nosotros tenemos poesías que dan un poco más de vueltas a los temas, y sobre todo en los temas sensibles que tienen que ver con las cuestiones negativas sobre todo, y muy especialmente con la muerte o la desaparición de las personas y los pueblos. Nosotros solemos ser más reservados. Los judíos son muy directos, evocan en su poesía prácticamente lo que piensan, pero no solo lo que piensan, sino también de alguna manera lo que será. Y esto hace que sea una poesía a veces que resulte incómoda, dura. Por ejemplo, la pregunta en el versículo 1: ¿por qué se amotinan las personas? ¿Por qué se amotinan los pueblos? De repente es una pregunta que merece una respuesta. ¿Quiénes son las gentes? ¿Quiénes son las naciones en este sentido? Podríamos decir en un sentido llano que eran los pueblos idólatras que rodeaban a Israel. Pero Martín Lutero de alguna manera hizo esta pregunta en sus días, y él la decía en una especie de paráfrasis, la decía de la siguiente manera: ¿cómo pueden triunfar los que se oponen a Dios y a Cristo? Y no es una pregunta
para analizarla en el sentido de que aquellos que se oponen a Cristo van a recibir el furor de la ira de Cristo y tal. No, es todo lo contrario. Es abrir la posibilidad de que meditemos qué ocurre con la sociedad. Esa sociedad que a través de todos los siglos va de espaldas al Señor. Fíjense, a Israel se le dieron varios mensajes. Y hay algunos que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes brevemente. Por ejemplo, en Éxodo 23:2, no seguirás a la mayoría para hacer mal. La Biblia Nueva Versión Internacional dice, por ejemplo, en este versículo, no imites la maldad de la mayoría. Algunos dicen, bueno, pero las democracias están fundamentadas precisamente en las mayorías, en legitimar lo que la mayoría piense. ¿Y qué tendría de malo esto? Muchas personas aprovechan las mayorías precisamente para pervertir lo que Dios en un momento dado ha dicho. Y si es verdad que de los sistemas que nos podemos permitir, la democracia es de los mejores, no quiere decir que no tenga también sus desajustes. Porque en muchas ocasiones se nos consulta para unas cosas, pero para lo más importante siempre terminan decidiendo otros. No se consulta a la sociedad para tomar las grandes decisiones precisamente que le afectan a ella. Si cada 4 años elegimos unos dirigentes que a su vez luego tienen todo el poder de poder tomar las decisiones que nos van a afectar a nosotros, ¿hasta dónde se nos está tomando en cuenta? Sobre todo si cuando le elegimos no nos dicen lo más importante que van a hacer, sobre todo lo que tiene que ver en el sentido negativo. ¿Es realmente esto una mayoría? La Biblia ya advertía de que en las mayorías puede haber perversión. Voy a poner algunos ejemplos. El concepto del matrimonio, ¿cómo se intenta pervertir? En un sentido de mayorías, no en un sentido de qué piensa el Señor o qué es lo que dice Dios. El asunto, por ejemplo, que genera mucha controversia, los asuntos que se discuten de género, cómo se intentan modificar, cómo se intentan cambiar a través de las mayorías, simple y llanamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las sustancias prohibidas, ¿cuántos países hoy están intentando incluso que se legalicen las drogas? Y la pregunta es, ¿no han matado suficiente personas las drogas? ¿No han hecho suficiente daño? Pero es una cuestión de negocio. Y sobre todo de que ya una mayoría importante de la sociedad quiere y desea que las drogas sean permitidas. ¿Realmente vamos a conseguir controlar las drogas porque las aceptemos? Tenemos el ejemplo del alcohol. En el 1920 Estados Unidos prohibió el alcohol, la denominada ley seca. Es una ley que duró no demasiado tiempo, no sirvió para nada porque entonces la gente bebía alcohol a escondidas. Y más o menos por el 1935, cuando se derogó otra vez y se volvió a la libertad de tomar alcohol, ¿por qué se hizo el cambio? Se hace porque había una aceptación social de las grandes mayorías que deseaban tener la libertad de poder tomar alcohol. Pero el hecho de que esas mayorías hayan tomado esa decisión no quiere decir que el alcohol dejó de hacer daño. De hecho, en las estadísticas, el alcohol es la droga por excelencia que más muertes provoca cada año. Pero también es verdad que es la droga por excelencia que tiene mayor apoyo social. Éxodo 23, 6 al 8. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Y allí se explica. Qué pena que este tipo de mensajes lo hemos cumplido muy poco, ¿verdad? En las sociedades que vivimos, en donde el pobre tiene poco que hacer cuando se tiene que enfrentar en juicios a grandes corporaciones, incluso a sus propios gobiernos. Porque el hecho de ser pobre,
cuando estamos delante de la justicia, tristemente ya tenemos una gran desventaja. Porque si nuestro contendor se puede permitir un excelente abogado, y usted y yo lo que tenemos es un abogado, por ejemplo, de oficio, pues esto da unas probabilidades a que nos arrollen tremendas. ¿Por qué el Señor daba estos mensajes en esa época? Porque ya el Señor, precisamente desde que el hombre peca, el Señor está intentando que la sociedad no viva de espaldas a Él, pero no lo hace porque hay un capricho detrás de todo esto, al contrario, por todos los males que se pueden generar a partir de esto. Si hacemos una mirada a la forma de gobierno que tenemos, a la forma de dirigir el mundo, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, Dios tenía una idea muy diferente a la que tenemos nosotros hoy en cuanto a estas formas. Dios no planteaba una monarquía, no planteaba un presidente, Dios planteaba una especie de junta directiva que no cobrase, que fuera altruista y que los impuestos fueran muy poquitos. Díganme ustedes si esto se ha cumplido. Hoy tenemos, los gobiernos son tan creativos que ya no encuentran por dónde crear más impuestos, sobre todo gravar a las clases trabajadoras, a las clases medias sobre todo, y las clases ricas se liberan muchas veces y los pobres terminan pagando lo que debieron pagar los ricos. En ese tipo de mundo vivimos. ¿Y cuál es la razón de que vivamos en un mundo así? Pues precisamente este salmo lo intenta responder. Dice la inutilidad de que vivamos de espaldas a Dios, porque muchas de estas cosas encuentran su respuesta en que la sociedad vive de espaldas a Dios. Si ustedes se fijan, los mandamientos, si los mencionamos brevemente solo en enunciados, los mandamientos, nos vamos a encontrar no tener otros dioses. ¿Por qué? Porque tener otros dioses es absurdo, porque solo hay uno. Y es Dios poniendo orden. No adorar imágenes, no adorar ídolos, porque ese tipo de adoración va a pervertir lo que es disfrutar de un Dios que está en todas partes. No lo tenemos que limitar. Y no hay ninguna imagen que pueda contener o ídolo a Dios. Entonces no merece ningún tipo de imagen o adoración idolátrica. Tomar el nombre de Dios en vano. Nuestro Dios es un Dios real, un Dios poderoso, un Dios santo. Tomarlo en vano es irrespetarlo. Tomarlo en vano es menospreciar lo que Él es y en esencia menospreciarnos a nosotros mismos. Imagínense que todo el mundo tuviera un día de reposo como el sábado, que todos descansáramos el mismo día. Esta es la gran bendición del sábado cuando Dios lo dio al mundo. La idea era que toda la sociedad se paralizara. ¿Se imaginan qué bonito fuera? Qué bonito fuera vivir el sábado, qué agradable, con una sociedad paralizada completamente. Esto hoy ya no lo tenemos ni siquiera en Israel. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel y pensaba yo haciéndome mis ideas de cómo iba a ser el sábado, y cuando vi el sábado, pues igual que otro día. No sentí ninguna diferencia. Todo se seguía vendiendo, todo se seguía comprando, y el turismo para arriba y para abajo, la ciudad abierta. La grandeza del sábado era que toda la sociedad paralizara el mismo día, porque era lo que se concebía como un verdadero descanso. Pero fíjense, ¿qué ha hecho la sociedad? Que ha quitado el día de descanso de Dios, y al contrario, a una gran parte de incluso los que se declaran creyentes no adoran el día que Dios ha querido que su pueblo adorara, o que el mundo adorara, porque tampoco es un mensaje para el pueblo de Dios, es para el mundo los mandamientos. Pero fíjense cómo en todos los mandamientos que he dicho, prácticamente el mundo va de espaldas en todo esto. Los demás mandamientos, honrar a nuestros padres. ¿Se imaginan una sociedad que honre a sus padres? ¿Que todos los hijos honremos a nuestros padres? ¿Qué vamos a provocar? Lo primero, la primera consecuencia,
la reacción en cadena de que nuestros hijos nos honren a nosotros y que sus hijos le honren a ellos. Y sería una de las cadenas más bonitas en la sociedad. Lamentablemente hoy tenemos una gran parte de nuestros mayores, incluso en determinados momentos, abandonados por sus hijos. No matar, no quitar la vida súbitamente a nadie, no convertirnos en asesinos, entender que la vida proviene de Dios y debe ser Él quien la finalice. ¿Se imaginan una sociedad que respete esto? Lamentablemente en el mundo hay lugares donde solo estar en esos lugares tu vida corre peligro, porque te la pueden quitar fácilmente. Imagínense qué tipo de mundo vivimos. ¿Se imaginan un mundo que cumpliera no robar a cabalidad? Qué interesante sería, ¿verdad? Que se pudiera quedar algo allí y que nadie lo tomara. Alguien me dijo en una ocasión que vivir en una dictadura era mejor que vivir en una democracia. Yo le pregunté que cuál era la razón a una aseveración como esa, ¿verdad? Y se refería a la dictadura de Trujillo en mi país, desde los años 30 hasta el 61. Y me decía, si algo se quedaba ahí, se tenía que quedar ahí porque nadie se lo robaba. Y mi pregunta fue, ¿por qué nadie robaba? ¿Es que no había ladrones? Dice, no, porque el que robaba entonces tenía unas consecuencias fuertes. Le podían entrar a la cárcel y quién sabe si hasta quitarle la vida. Digo, pues entonces no es una sociedad que nos roba, es una sociedad que está atemorizada de robar, que no es lo mismo. El mandamiento se cumple cuando hay una conciencia dentro de la persona, no que lo estén obligando con armas a no robar. El adulterio. ¿Se imagina una sociedad donde el adulterio se considere como algo malo? De hecho, las estadísticas que hablan del adulterio, donde todavía se penaliza, por ejemplo, lo colocan como países retrógrados, porque el adulterio no debería penalizarse, al contrario, dicen algunos. Pero es que la ley de Dios habla de que el adulterio no es correcto. Y si profundizamos en esto, no vamos a abrir el paréntesis para que se penalice, no es la idea de Dios. La idea de Dios es para que se reflexione, porque el adulterio es uno de los elementos que más daño causa en el mundo. El adulterio es un mal que deja exageradamente muchísimas víctimas, porque no es que un hombre engañe a una mujer o que una mujer engañe a un hombre. Estamos hablando de matrimonios que se rompen, hijos que ahora se quedan sin sus padres o sin sus madres. Incluso, lamentablemente, algunos terminan hasta en desgracias. ¿Se imaginan una sociedad que de verdad ponga en práctica no tener falsos testimonios? ¿No levantar falsos testimonios a nadie? ¿Que nuestros juicios sean juicios con cierta justicia, o por lo menos que lo que se diga allí fue lo que verdaderamente ocurrió? Y por último, el último mandamiento, una alusión a la envidia. No envidiar los bienes ajenos, no envidiar lo que no es tuyo, lo que no es mío. ¿Está mal desear lo que alguien tiene? No. Pero deberíamos preguntarle cuál es el camino de sacrificio que hay que caminar para obtener eso mismo. No simple y llanamente desearlo, o porque yo me lo merezco, más que él o ella. Fíjense, hermanos y amigos, que realmente la sociedad muchas veces se va a quejar de los males que tiene encima, y la respuesta no está en por qué ocurren esos males, sino en que al estar alejada de los lineamientos de Dios, lamentablemente se ve abocada a vivir en confusión permanente. Y muchas veces se implica en soluciones que lo único que hacen es alejarla aún más de los planteamientos divinos. Nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta este elemento en la sociedad que vivimos. Nuestra sociedad
no es una sociedad que sirve de nido para los creyentes, es todo lo contrario, es un nido con espinas, porque prácticamente en todo lo que nosotros creemos ellos están contrarios. Y parte de ganarles, parte de predicar a la sociedad, precisamente es para enseñarle lo equivocada que está en cuanto a los planteamientos de Dios. Porque la sociedad va lejos. El elemento de poder mirar qué es lo que Dios dice, simple y llanamente, y entonces someterme a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice, es uno de los mayores caminos de grandeza que nos enseña la Biblia. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué los pueblos caen en desgracias? Porque lamentablemente no están en el camino que deberían estar. Es una de las mayores razones. Evidentemente es una pregunta abierta. Hay muchas razones. Cuando el Salmo habla de los reyes de la tierra, también podríamos decir en nuestros días de los dirigentes, de las personas que nos dirigen. Qué bonito era, ¿verdad?, cuando, según la costumbre en la antigüedad, se vertía aceite sobre los sacerdotes y los reyes, cuando sobre todo se le consagraba para el servicio en sus funciones. Y era un símbolo de que estaban haciéndolo tanto reyes y sacerdotes para el servicio de Dios, de acuerdo a los principios divinos. Hoy sí es verdad que nuestros gobernantes en actividades muchas veces pomposas, prometiendo con la mano, algunos en la Biblia, otros en las constituciones de sus países, otros sumen la mano en señal de juramento, dicen juramentos muy bonitos, muy preciosos, pero que luego pisotean. El versículo 3 decía: rompamos sus ligaduras. Se representa aquí a los que se rebelan contra Dios y declaran su deseo explícito de quebrantar las restricciones impuestas por la autoridad de Dios. En vez de describir esta acción, el poeta nos presenta a los rebeldes que se proclaman en forma desafiante en sus intenciones de liberarse. Hoy en día las grandes sociedades piensan que los creyentes estamos presos y que nos tenemos que liberar del yugo que representa los lineamientos divinos o el yugo que representa la Biblia. Habría que ver, hacer una comparativa interesante de quién está preso verdaderamente, si ellos o nosotros. Las naciones hoy nos presentan un cuadro tumultuoso. De hecho, el propio COVID-19 es un ejemplo de que nuestros dirigentes mundiales no tienen realmente el control del mundo. El control del mundo lo tiene Dios. Y para algunas cosas, si bien es cierto que ellos pueden, pero con un decreto presidencial no se resuelve un problema de salud, y mucho menos un problema mundial, porque aún un país lo resuelva, el otro lo tendrá. Y como el COVID es un simple ejemplo, hay muchísimos problemas que atañen al mundo que no se pueden resolver con un país o con dos, ni siquiera a veces con un continente. Y eso es una evocación permanente que nos muestra cómo Dios no solo no está en las sociedades, sino que lamentablemente las sociedades que le dan la espalda les hace mucha falta Dios, muchísima. El Señor en este salmo habla de el concepto mesiánico de Jesús. Es un concepto que no quiero profundizar en él porque es abundante, es muy amplio y probablemente no nos diera el tiempo para poderlo desarrollar. Ya lo haremos en otro momento. Pero hay un mensaje especial que quiero finalizar con él. Está en el versículo 10. Dice: sed prudentes. Los rebeldes pueden tomar dos caminos: seguir en su rebelión. ¿Y a dónde les llevará esa rebelión? A la propia autodestrucción. Pero también hay otro camino: someterse a la voluntad divina, lo que significa felicidad eterna.
No estamos hablando de vivir bien en este mundo o vivir feliz en este mundo. Estamos hablando de felicidad eterna, lo que implica vivir para siempre con el Señor. Y saben, hermanos, esto no es solo un llamado a las sociedades, también es un llamado a cada uno de nosotros. Vivir de espaldas a Dios, lo único que lleva es a la autodestrucción. Porque ya lo dijo Jesús cuando estaba en la tierra. Cuando le preguntaron sus discípulos, le preguntaban sobre el Padre, sobre la vida, él sin titubeos dejó claro: yo soy la verdad y la vida. Si vamos de espaldas a la vida, ¿con qué nos vamos a encontrar? Es una pregunta, ¿verdad?, que podríamos añadir al versículo. Si vamos contrarios a la verdad y a la vida, ¿qué no podemos encontrar entonces? Lo importante es que estemos del lado de la verdad y del lado de la vida. Una cosa es que seamos prudentes, que es el consejo, pero también aprovechemos el consejo para los jueces. Admitid amonestación. Y la amonestación en este caso es nuestro deber para con Dios, nuestro deber para con nuestra sociedad. Si algo tenemos que tener claro es que esta sociedad no vive en los lineamientos de nuestro Dios. Pero nosotros somos los que estamos llamados a poder enseñarles esos lineamientos y también a poder enseñarles cada uno de esos lineamientos de una manera detallada, que lo que dice la Biblia. Yo utilicé los mandamientos, que es apenas un ejemplo, podríamos utilizar muchísimos. En este momento de tanta ascesia, de tanta higiene que estamos viviendo, merece la pena que pensemos, por ejemplo, cuando Dios dio en Levítico 11, ¿verdad?, y no solo Levítico, sino podríamos tener parte de Números y Levítico, todo el elemento que tiene que ver con la higiene, el cuidado de las enfermedades, la cuarentena, cómo los tejidos tenían que estar limpios, purificados, cómo Dios se adelantó con su pueblo y cómo el mundo se olvidó muy pronto de esas cosas. Muchos expertos hoy dicen: el mundo está viviendo la higiene hoy que debió tener siempre. Lugares donde prácticamente no se limpiaba, ahora hay que limpiar 3 veces al día, porque al ser lugares donde pasa mucha gente, hay que mantenerlos limpios. Pero es que eso debió ser siempre. Y fíjense que el concepto de la Biblia ya planteaba: el pueblo judío se le pueden criticar muchas cosas, pero al mantener estos lineamientos ha sido un pueblo que ha estado exento de pandemias de la antigüedad, que ha estado exento de determinadas enfermedades que padecían los demás pueblos, simple y llanamente por llevar a cabo aquellos lineamientos que Dios decía. Nosotros hoy tenemos que dar respuestas a la sociedad que vivimos y también darle una guía. Y esa guía no implica solamente la higiene, también implica poder enseñar la limpieza mental, cómo el Señor y sus lineamientos, cuando entran a nuestras vidas, pueden provocar un reordenamiento de las cosas que lleva a la verdadera felicidad, que nos lleva a la verdadera verdad y al verdadero camino. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Muchas bendiciones para todos.